Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy se jugó la segunda jornada de los octavos de final del Mundial Sub-20 que se está disputando en la Argentina. Vamos a estar repasando qué pasó en estos 4 partidos, los de hoy, y también vamos a repasar lo que ocurrió en los partidos de ayer, que también se habían jugado 2 llaves, y mañana van a estar finalizando los octavos de final y probablemente hagamos también otro análisis. Con resultados que lamentablemente no eran los esperados, pero como les había comentado en la predicción, para mí eran los más esperables. Y vamos a estar hablando un poco respecto a lo que ha sido el rendimiento de cada una de estas selecciones y qué rival le va a tocar ahora de cara a los cuartos de final. Así que sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el análisis y como les digo siempre, suscríbanse al canal y activen la campanita para más contenido relacionado con esta Copa del Mundo. El día de ayer habían comenzado los octavos de final con los 2 primeros partidos. Estados Unidos frente a Nueva Zelanda y Uzbekistán frente a Israel. En el primero de los encuentros se dio la lógica. Como les había comentado, para mí era una de las llaves más desparejas. Estados Unidos, para mí, uno de los candidatos a pelear el título. Y Nueva Zelanda, si no era la selección más débil de los octavos de final, le pegaba en el palo prácticamente desde el comienzo. En el minuto 14 ya Estados Unidos había marcado una diferencia. La siguió agrandando con el correr de los minutos, con una muy buena actuación de Kate Cowell, probablemente uno de los jugadores revelación que está teniendo este torneo. Y se terminó poniendo 4-0 frente a una Nueva Zelanda que poco pudo hacer y se despide del torneo de los octavos de final. Y Estados Unidos a espera de lo que va a ser su rival de cuartos, que va a salir de los partidos de mañana, que se va a estar jugando entre Gambia y Uruguay. Del otro lado, el partido que se jugó también en el día de ayer fue Israel frente a Uzbekistán. Una llave bastante particular, 2 selecciones atípicas en ver en competencias a nivel selecciones, a nivel Copa del Mundo, y un partido, como les había comentado, para mí muy parejo. Israel para mí jugaba un poco mejor, Uzbekistán un equipo muy físico y muy complicado, y finalmente fue un partido así, muy parejo, que no se definió hasta los últimos minutos. Parecía que nos íbamos a terminar con un 0-0 clavado y se iba a tener que finalizar el partido en los penales, pero en el minuto 97, una jugada aislada, finalmente Israel logró marcar la diferencia y consiguen su primera Copa del Mundo a nivel sub-20, clasificar a los cuartos de final, y va a tener que enfrentar nada más y nada menos que al ganador de la llave de Brasil y Túnez, que como sabrán ya ha clasificado a Brasil, y ahora vamos a hablar un poco de ese partido. En el día de hoy se jugaron 4 de las 8 llaves, es decir, la mitad de los octavos de final. Las primeras 2 que se jugaron en cuanto a horario fueron Colombia frente a Eslovaquia y simultáneamente Brasil frente a Túnez. 2 encuentros que para mí, a priori, eran bastante claros los favoritos, y después en el trámite del partido y en el resultado se terminó plasmando de esa manera. Colombia sin ningún tipo de atenuante le ganó 5-1 a Eslovaquia, una de las selecciones que había clasificado como mejor tercera, pero había perdido 2 de sus 3 partidos, le había alcanzado con ganarle a Fiji, una de las selecciones más débiles del torneo, para clasificar a octavos, y se notó la diferencia. Realmente Colombia tiene muy buenos jugadores en ataque, Cortés ya lo hemos mencionado, Asprilla, también está el caso de Puerta, y obviamente la aparición y la erupción de Tomás Ángel, un jugador que no teníamos tan visto hasta la previa del Mundial y que ya en esta Copa del Mundo, en este partido puntualmente, marcó 2 y ya había marcado un gol, y está haciendo una llave importante para una Colombia que la pasó por encima a Eslovaquia y que va a tener que enfrentarse al que ahora vamos a hablar, fue el ganador de la llave entre Inglaterra e Italia. Y el otro partido que se jugó en simultáneo, que para mí también tenía un claro favorito, fue el de Brasil y Túnez. Brasil para mí la máxima candidata a quedarse con el título, por juego, por calidad futbolística, porque pudo traer prácticamente a todas sus figuras. Y Túnez, una selección que, como habíamos dicho, había mostrado cosas interesantes. Le había tocado un grupo complicado con Uruguay y con Inglaterra. Ambos partidos lo perdió por la mínima e igualmente le alcanzó para clasificar como una de las mejores terceras. Y si bien el resultado es bastante abultado, fue un 4-1, la verdad que en el trámite le complicó bastante las cosas Túnez. Tuvo goles anulados por offside, tuvo penales. Se mandó un par de cagadas al principio, un par de errores que lamentablemente le terminaron costando goles a favor de Brasil. Se puso 2-0. Brasil se quedó con 1 menos durante prácticamente la mitad del partido. Túnez tuvo sus chances, no las pudo capitalizar, y en los últimos minutos Brasil lo liquidó con 2 goles más, y ya con el 4-0 Túnez descontó para decorar el resultado. Pero si bien fue un 4-1 en favor de Brasil, en el trámite general la verdad que Túnez hizo un muy buen partido, y me siembra ciertas dudas de Brasil de cara a futuro, porque si le costó Túnez, veamos cuando le toquen selecciones más complicadas qué va a poder hacer. Sin embargo, en los cuartos de final le toca a Israel, que ya vamos a ver en cuanto a ese partido qué creo que va a terminar pasando. Y para finalizar la jornada del día de hoy estaban los 2 partidos sin duda más interesantes en cuanto al nivel futbolístico y la paridad que había. Por un lado, el Inglaterra-Italia, probablemente el gran duelo que tenía estos octavos de final, por nombre y por jugadores que tenían estas 2 selecciones. Y por el otro lado, Argentina, la selección local, frente a Nigeria, una selección
que históricamente se ha enfrentado prácticamente todas las competencias con Argentina y que sobre todo a nivel juvenil, como sabemos, las selecciones africanas y sobre todo Nigeria son complicadísimas. En el caso de Inglaterra-Italia era un partido muy parejo. De entrada parecía que Inglaterra era la gran candidata a pasar y una de las candidatas a quedarse con el título. Sin embargo, como les había comentado en la predicción, yo había visto cosas en Italia muy interesantes. Quizás no tenía tanta calidad futbolística, pero en los partidos frente a Brasil, en la derrota más allá que perdió con Nigeria, después en la posterior victoria frente a República Dominicana, para mí había mostrado cosas interesantes que hacía que podía llegar a tener un encuentro muy parejo con Inglaterra. Inclusive no recuerdo si había dicho que para mí esto podía llegar a terminar en penales, y casi termina pasando eso. Finalmente en un partido que comenzó ganando Italia 1-0 con un gol de Tommaso Balzi, finalmente después lo termina empatando Inglaterra y a pocos minutos del final, en el 87, le cobran un penal a Italia y su goleador y el goleador del torneo, Cesare Casadei, con 5 anotaciones, termina convirtiendo el gol que le da el 2-1 a Italia y el pase a los cuartos de final. Sorpresivo quizás, como les digo, porque Inglaterra había hecho una muy buena fase de grupos, era uno de los candidatos al título, pero Italia es Italia y finalmente deja fuera a los ingleses y se va a tener que estar enfrentando en los cuartos a Colombia. Un partidazo realmente del cual seguramente cuando hagamos las predicciones ya vamos a hablar de las fortalezas y las debilidades de ambos. Y para finalizar el análisis, obviamente voy a dejar el partido de Argentina, el partido del cual más creo que puedo llegar a hablar porque lo miré con mucho más detenimiento, obviamente por una cuestión obvia. Los partidos previos también los había seguido y como les había dicho también en la predicción, lamentablemente pasó prácticamente lo mismo que yo me imaginaba que iba a pasar. Una selección argentina que salió con una idea clara de intentar atacar, contener la pelota, de asociarse, y la verdad que para mí Argentina no jugó un mal partido realmente. Si vemos los 90 minutos tuvo buenas jugadas, buenas asociaciones, pero principalmente lo que le faltó fue contundencia en ambas áreas. Erró prácticamente todas las que tuvo, que tampoco fueron tantas porque Nigeria se plantó muy bien con sus defensores y con sus volantes y primero no permitía que entre Argentina con facilidad, al menos con pelota dominada, y en los centros realmente tienen jugadores muy buenos para despejar prácticamente todo. Así todo Argentina tuvo alguna que otra chance de carambola, de rebote o algún cabezazo, pero lamentablemente sus delanteros y volantes no estuvieron finos. Alejo Vélez, Brian Aguirre, Luca Romero, Valentín Carboni, y erraron las pocas chances claras que tuvieron y Argentina no pudo marcar. Como les había dicho también, y me imaginaba que iba a ocurrir, Nigeria se iba a plantar, un equipo muy físico y que obviamente tiene mucho más resto, iba a intentar aguantar lo más posible y en cada error de Argentino, en cada contra que tuviera, iba a explotar sobre todo las bandas, porque Argentina tiene buenos laterales como Barco y Giai, que son muy buenos atacando, pero en el retroceso la verdad es que son dos jugadores que no tienen las mejores cualidades defensivas y su espalda termina siendo un peligro. Justamente por esto termina llegando uno de los goles, el primero, y además Argentina, que como les digo, en los centrales estaba endeble, termina cambiando justamente la dupla para este partido, sale Di Lolo y entra Vilés, tampoco funcionó de la mejor manera, tampoco es que Nigeria llegó muchas veces, pero las pocas que llegó fue muy contundente, marcó el primer gol en el minuto 60, Gómez Hart, el arquero, si bien no tiene responsabilidad, para mí durante toda la competencia no había mostrado, la verdad, tener atajadas importantes y en este partido fue lo mismo, las pocas que le llegaron le terminaron marcando y Argentina se encuentra con un partido diferente en el minuto 60 perdiendo ya y con la necesidad de buscar el resultado. Salió a hacerlo, metió muchos cambios, ingresaron jugadores que en algún momento habían sido titulares a lo largo del torneo, tuvo alguna que otra chance clara, sobre todo en los pies de Vélez y en la cabeza de Carboni, no las pudo capitalizar y ya en el tiempo de descuento, en el 91, una contra nuevamente en la cual fallan los defensores, si no me equivoco, la termina perdiendo Giai en el área, la pasan al medio y ya con el arquero regalado, Nigeria termina marcando el 2-0 que fue definitivo. Lamentablemente para la Argentina, como les digo, si bien no jugó mal, era muy claro y era lo que yo les planteaba, que no había tenido un gran reto hasta el momento. En el sudamericano, cuando se cruzó con selecciones fuertes, le fue mal. En esta Copa del Mundo le había ganado Uzbekistán, a Nueva Zelanda y a Guatemala, 3 selecciones claramente inferiores. Nigeria era un muy buen rival, probablemente el peor que le podía haber tocado a la Argentina en los octavos de final, teniendo en cuenta que había participado y había clasificado a primera con 9 unidades, y terminó pasando lo que me imaginé que iba a pasar lamentablemente. Nigeria, un equipo muy físico, muy vivo para jugar, muy ordenado y jugando a la contra, aprovechó las dos que tuvo y le ganó 2-0 de muy buena manera y clasifica a los cuartos de final, donde espera rival mañana del ganador de Ecuador y Corea del Sur. Pero me gustaría que me dejen ustedes sus sensaciones en los comentarios, cómo vieron los partidos, qué piensan de estas elecciones y cómo creen que van a salir los dos encuentros que faltan mañana de los octavos. Tengamos en cuenta que se va a jugar Gambia frente a Uruguay, que como les dije para mí es un encuentro complicado como le pasó a la Argentina, y también Ecuador frente a Corea del Sur, un duelo durísimo entre selecciones que ya se enfrentaron en el Mundial pasado y que justamente Corea la terminó eliminando a Ecuador. Se repite el duelo ahora y que creo que también va a ser un partidazo para poder ver y disfrutar.
No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que si quieren que hagamos más resumen de este estilo, lo dejen en los comentarios y dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en un próximo video.